¿Qué es mejor? ¿Ser inteligente o ser sabio? Pues claramente ser los dos, ser muy inteligente y actuar siempre sabiamente. Pero, ¿estamos creciendo en sabiduría en la misma medida de lo que nos esforzamos en crecer en inteligencia? Primero, comprendamos la inteligencia como el conocer y entender cómo funcionan las ciencias, matemática, física, biología, mercadotecnia, comunicación, administración, informática, derecho o cualquier otra. Y como sabiduría, el actuar con sensatez, prudencia o así. ¡Wow! Creo que la mayoría afirmaríamos que nos hemos empeñado muchísimo en crecer en inteligencia y no tanto en sabiduría. Y justamente para eso es este espacio, para que juntos emprendamos un apasionado viaje en búsqueda de la sabiduría. ¿Y en dónde lo haremos? Claro está, lo haremos en la fuente inagotable de sabiduría, el manual de sabiduría por excelencia, la palabra de Dios. En este podcast lograrás que en unos pocos minutos puedas leer la Biblia, meditar en ella buscando la sabiduría, pedirle a Dios por ella y asumir un reto donde la puedas llevar a la práctica. Sin más, comencemos. Sean todos bienvenidos a su podcast En Busca de la Sabiduría. El día de hoy estamos en un episodio súper especial porque recién acabamos de cumplir un año del primer video que se publica. Realmente es impresionante cómo llevamos 41 episodios con este que le estoy dando la bienvenida y todavía no hemos terminado de reflexionar sobre el libro de Proverbios. Es ahí donde decimos de verdad que está llena la palabra de Dios de consejo y recientemente me acaba de pasar algo que le quiero compartir. Yo me había comprometido con mi hijito de 4 años que iba a jugar en determinado tiempo con él y me salió un compromiso de trabajo y estaba todo atormentado yo y dije, oh, no, voy a romperle el compromiso a mi hijo y he leído que eso es lo peor que puede hacer uno de papá, no cumplir sus promesas. Estaba todo achibulado y la cosa es que hice todo lo posible con tal de cumplir ese compromiso y le decía a mi hijo, ya viste, Colochito, te logré cumplir la promesa que te dije, y le dije. Y de repente solo sentí de Dios que me decía, si tan importante para ti, papá humano, es cumplir una de tus promesas, imagínate qué tan importante para mí es cumplir las promesas que yo tengo en mi palabra. Y de verdad que me impactó, ¿verdad? Porque Dios no es hijo de hombre para mentir, así que de verdad es muy importante buscar esas promesas de Dios. Si no pasamos tiempo con Él, tiempo en su palabra, ¿cómo nos va a prometer? ¿Cómo vamos a poder encontrar esas joyas, verdad? Así que le animo a que sigamos terminando ahora de estudiar y analizar el libro de Proverbios y seguramente Dios trae mucho más instrucción, mucho más sabiduría en su palabra. Así que hoy vamos a comenzar a leer Proverbios 18 del 1 al 12 que establece de la siguiente forma. La gente poco avistosa solo se preocupa de sí misma. Se opone al sentido común. A los necios no les interesa tener entendimiento. Solo quieren expresar sus propias opiniones. Hacer el mal resulta en la vergüenza y la conducta escandalosa trae desprecio. Las palabras sabias son como aguas profundas. La sabiduría fluye del sabio como un arroyo burbujeante. No es correcto absolver al culpable o negarle la justicia al inocente. Con sus palabras, los necios se meten continuamente en pleitos. Van en busca de una paliza. La boca de los necios es su ruina. Quedan atrapados por sus labios. Los rumores son deliciosos bocaditos que penetran en el profundo del corazón. El perezoso es tan malo como el que destruye cosas. El nombre del Señor es una fortaleza firme. Los justos corren a él y quedan a salvo. Los ricos piensan que su riqueza es una gran defensa. Imaginan que es una muralla alta y segura. La arrogancia va delante de la destrucción. La humildad precede al honor. Y hoy reflexionaremos sobre 3 puntos. 1, no se trata de ti. 2, la arrogancia de no escuchar. 3, es bueno el que no molesta. Y el primero,
que es No se trata de ti, queremos reflexionar sobre Proverbios 18:1, que establece: la gente poco amistosa solo se preocupa de sí misma. Y creo que esa frase de solo preocuparse de sí mismo es una frase que cuando menos lo sentimos nos envolvió. La sociedad, nuestra historia, ¿verdad? La vida, inclusive la propia carne, nos llama a enfocarnos en nosotros, en cómo yo estar bien, ¿verdad? Cómo yo sentirme bien. Lo que hemos platicado en otras oportunidades, ¿qué es lo que quieres de tu vida? Y ante esa respuesta uno dice, pues, ser feliz, vivir bien, viajar, ¿verdad? Tener mi casa, tener mi carro. Y algo por ahí van las metas, al menos las mías, y iban por ese sentido. Y cuando menos siente uno es enfocado solamente en sí mismo. Y quise titular este apartado como No se trata de ti, inspirado en un libro que le recomiendo, que se llama Una vida con propósito, de Rick Warren, que las primeras 5 palabras de ese libro justamente son esas: no se trata de ti. Y el autor establece que eso fue unas palabras que le hicieron cambiar por completamente la perspectiva, porque no se trata de uno mismo, sino se trata de Dios. Se trata de que al final nuestro propósito en esta vida tiene que ir encaminado a Dios. Y de verdad que esto cambia mucho nuestra perspectiva, porque primero nos hace salir de esa idea que el mundo y nuestra carne nos lleva de solo pensar en nosotros mismos, de estar completamente aislados al de la par y pensar solo en lo que es importante para nosotros, en nuestra tranquilidad, en nuestro placer, inclusive hasta para actuar en bien. Muchas veces hasta somos piadosos o solidarios, porque eso nos hace sentir qué bien se siente ayudar a la gente, ¿verdad? Cómo me encanta. Y hasta ese deseo que es de una solidaridad va encaminado a mí, como dicen por ahí las literaturas y comentarios, que uno toma más fotos de cuando uno está ayudando de que cuando uno de verdad por querer ese placer a sí mismo. Y creo yo que vale la pena tampoco enfocar a que no se trata únicamente de las otras personas, porque probablemente muchos de nosotros estoy seguro que habrá muchísimas personas que escuchen este podcast que están vertidos por completo, por ejemplo, a sus familias. Y aquí viene la clave: no se trata de mí, sino se trata de Dios. Y esto es una perspectiva que nos ayuda a sobrellevar cualquier clase de situaciones, positivas o negativas. Por ejemplo, es bien difícil levantarse temprano. Imaginémonos para un papá, una mamá, levantarse de súper madrugada, preparar las cosas, sacar a los niños y prepararlos, llevarlos a estudiar, el sacrificio económico que conlleva tener un hijo y todo. Sí, pero es que no se trata del papá, ni siquiera de ser un buen padre, ni siquiera de que los niños estén bien. No se trata de ello, sino se trata de que cuidando a los que Dios me dio, yo honro a Dios, amándolos, no exasperándolos. Yo honro a Dios. Para los que trabajamos, ¿verdad? También ese montón de tráfico que nos hacemos y a veces que en el lugar de trabajo no nos valoran, nos sentimos frustrados. Y es ahí donde es que no se trata de obtener el alimento para mi necesidad, ni de continuar como este paso en mi vida profesional, sino yo trabajo como para Dios, no como para los hombres. Y entonces eso nos hace inspirarnos todavía más, porque cuando estamos en ese momento difícil de no querer hacer las cosas o refunfuñar y tomar una actitud negativa, ya, no, es que no se trata de mi comodidad, se trata de Dios. Yo tengo que honrar a Dios con esta perspectiva, y eso nos hace cambiar completamente de cassette, inclusive ante las cuestiones positivas, porque probablemente alguien le diga: mira vos qué bonito tu carro, mira vos qué bonita te salió esto, qué bonito te salió, te felicito, qué pila sos, y toda la cuestión. Y si pensamos que se trata de nosotros, de nuestro éxito, poder o placer, entonces nosotros empezamos a enorgullecernos. No se trata de ti, se trata de Dios, y por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, todo es gracias a Dios. Yo no merezco esto, pero Dios es bueno, porque todo lo bueno, inclusive los retos,
pues es de tratarse de Dios. Y es ahí donde todos podemos tener esta perspectiva que instalada de verdad en nuestra mente de andar en el día a día y que inclusive hasta esos sueños, porque no estoy diciendo que esté malo tener o de alguna manera viajar, por ejemplo, o tener algún placer o un gusto, pero hasta en los placeres y los gustos, si no se trata de nosotros, si no se trata de glorificar a Dios con las acciones que hacemos, pues ahí está la bendición. Y entonces, esta primera parte, queremos sacar 3 aprendizajes de esta cuestión. Primero, el hecho de tener en conciencia que ese deseo egoísta, si lo tenemos instalado o no. O sea, como quien dijo primero, el ver, de verdad estoy tan ensimismado con mis metas. Si fuera así, recordando lo que nos dijo Jesús. ¿Cuál es el mandamiento más grande? Imagínense con el montón de leyes que tiene la Torá y demás, y la demás ley. Jesús dijo, todo se resume en amar a Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ahí está la cuestión. Tener conciencia que no se trata de mí, sino se trata de Dios. De Dios, y Dios nos da también al prójimo para amarnos. Inclusive, termino esta primera idea con una predica que acabo de escuchar que me causó me cuestionó este punto. Y muchos, esta frase de como a ti mismo, creemos, ¿verdad? Entonces me tengo que amar a mí mismo. Y ojo, el predicador postulaba algo bien interesante. Es que no te está diciendo amate a ti, sino te da un parámetro de cómo amar. Amar como a ti te gustaría que te amaran, ¿verdad? Como a ti te gustaría sentirte amado, con ese parámetro. Entonces no es un mandamiento a amarte, sino es un mandamiento a tener un parámetro como a ti te gustaría que te amaran. Indistintamente, la clave es tener conciencia de no caer en lo que esta perla de sabiduría nos deja. No solo preocuparnos de nosotros, de sí mismos. Y esa es la primera perla de sabiduría de este capítulo. La segunda es la arrogancia de no escuchar. Y esta parte está reflexionada de Proverbios 18:2, que establece: a los necios no les interesa tener entendimiento. Esa parte de no nos interesa entender, lo hemos encasillado a algo que nos pasa muy comúnmente, que es no tener la capacidad de escuchar. Acá no me dejará mentir que muchas veces ni nos damos cuenta, y por eso viene la bendición de disponer un tiempo de reflexión, porque a veces ni nos damos cuenta que cuando alguien nos platica, interrumpimos. Cuando sentimos, estamos, no sé qué, sobre todo incluso con la gente más cercana, ¿verdad? Ahí está el esposo o la esposa, que ahí estamos interrumpiéndole. Y todo, o segundo, falta de paciencia de hablar, ¿verdad? Ya llegan las personas a hablarnos y ya estamos con cara de apúrate, ¿qué es lo que vas a decir? Decime concreto. O inclusive ni les volteamos a ver, y tenemos unas actitudes todas prepotentes al momento de que alguien nos habla, sobre todo a veces si son personas que tenemos poder sobre ellas de alguna manera, nos volvemos impacientes, o aquella escucha distraída, en donde alguien nos habla y nosotros pensando en otra cosa. O a una cuestión también que nos pasa, que cuando estamos en medio de una plática, nos están hablando, pero uno está pensando en lo que quiere contestar o en lo que ya va a decir. Entonces ni siquiera estamos pensando en lo que me está diciendo, buscando entender lo que me dice, sino al contrario, ya buscamos cómo defendernos, cómo establecer, o cómo aportar, o cómo yo contar mi historia, o cómo yo contar mi perspectiva, ¿verdad? O otra que es también muy mala, es que escuchamos, pero con nuestro corazón no estamos escuchando, y esto hasta se refleja en nuestro lenguaje no verbal. Y las caras, y los ademanes, brazos cruzados, desparramados, viendo para otro lado. Y entonces realmente, como lo dice el proverbio, no estamos entendiendo, no estamos escuchando. Y esto es bueno
que tengamos la conciencia en cada uno de los ambientes en los que nos desenvolvemos. Recientemente, en contexto de pareja, acabamos de platicar con un grupo de amigos que cómo es eso que nos pasa constantemente en las parejas, y lo que queremos nosotros es ganar la conversación, defender mi punto de vista, que la otra persona pida perdón sobre que yo le hice, y no buscar entender a la otra persona. Ni siquiera tengo la paciencia que termine de hablar, y nos pasa a los hombres sobre todo, que queremos solucionar, y muchas veces solo es por el hecho de que la otra persona necesita ser escuchada. Ni siquiera es porque nos quiera plantear para que nosotros resolvamos algo, sino la otra persona solo quiere escuchar. Entonces, a los que tenemos una relación de pareja o en el trabajo, y tal vez solo escuchar, o a nuestros hijos, nos pasa también que para ellos es muy importante muchas cuestiones que tal vez para nosotros carecen de relevancia, que el Mario, que el mundo 3, que el mundo 4, que la caricatura 5, que la cuestión, pero ellos necesitan saber que estamos conectando con ellos, que nos estamos interesando en sus cosas, que ellos necesitan saber que lo estamos escuchando. Inclusive, una de las formas donde no nos gusta tener entendimiento es que ni preguntamos. Y ahí viene esa parte, ¿verdad? Que ni siquiera nos preocupamos por la otra persona al punto de entender su posición, que ni le preguntamos un cómo estar sincero. Como decía ahí el famoso autor Dale Carnegie, interésese profundamente por nosotros. Haga que nosotros hablen de sí mismos, ¿verdad? Y cuando lo hagamos, no solo lo hagamos como un convencionalismo social, sino realmente preocupándonos e interesándonos en lo de los demás. Entonces, hoy, respecto a este pasaje, al necio no le interesa tener entendimiento. Al necio no le interesa escuchar. Y entonces nosotros, como lo hemos iniciado este viaje desde hace un año, buscamos salir de los pies del necio, ¿verdad? Y entonces podemos resumir: 1, tener el tiempo y paciencia y actitud de escucha. 2, mostrando ese interés genuino por lo que la otra persona nos está expresando con todo nuestro ser. 3, sin interrumpir. Y entonces, los que podamos aprovechar esto, de verdad que es una forma de aplicar la sabiduría de Dios. Y cuando no escuchamos, de verdad, eso sí que es arrogancia. Y hoy, casualmente, la palabra de Dios nos hacía ver sobre lo difícil que es la arrogancia. La arrogancia va delante de la destrucción, decía Proverbios 18:12. Entonces, se conecta. Realmente la actitud de no tener entendimiento y no escucha es arrogante, y la arrogancia va delante de la destrucción. Y por último, es bueno el que no te molesta. Recordará usted al famoso cantautor guatemalteco Ricardo Arjona, que recién cumple sus 61 años, dicen por ahí, que tenía una canción, ¿verdad?, que expresa esa frase que gustaba tanto: aquí no es bueno el que ayuda, sino el que no te molesta. Y que a uno le enseñan eso, ¿verdad? El bueno es del que no ayuda, sino el que no molesta. Y entonces, como es tan poética y parece llena de lógica también, ¿verdad?, el hecho de decir, bueno, al menos yo no molesto. E inclusive llegamos a sentir bondad con no molestar, ¿verdad? Así como quien dice, el que no se mete, el que no hace el que no hace nada, ese es bueno, es tranquilo, al menos no molesta a nadie. Y hoy Proverbios nos hace un sacudón con esa idea que podemos llamarle falacia, porque parece ser cierta, pero tiene su componente, porque ¿qué nos dice Proverbios? El perezoso es tan malo como el que destruye cosas. Es decir, no actuar pudiera ser tan malo como destruir. Y por ahí es donde nos suena el pecado de omisión, ¿verdad? El pecado de omitir, el de no hacer. Y es acá en donde nosotros es importante que hagamos una revisión a nuestros hábitos de vida para ver en qué ámbito estoy siendo perezoso.
Y muchas veces nos ponemos a pensar como tienen que ser grandes cosas, ¿verdad? Así como de acá, que bueno, sí, estoy siendo perezoso con mi salud porque no estoy haciendo ejercicio, entonces me tengo que apuntar al gimnasio, y pensamos grandes cosas, ¿verdad? Me tengo que estudiar una maestría y me tengo que poner y grandes cambios, que por cierto, sí, lo podemos hacer, creo que está excelente, pero también el llamado está haciendo a aquellas cosas que no hacemos, pudiéndolas hacer inclusive desde lo pequeño. En las mañanas, tomar un tiempo, yo no sé, tal vez a usted le ayude o le atienda, o tenga la oportunidad de pararse y darle un buen abrazo y un buen beso de quien se despide en su mañana. Puede ser su papá, su mamá, sus hijos. Si usted tiene hijos, puede darle una bendición a su hijo, ¿verdad? Recordarles cuánto los ama. Y aquí está, ¿verdad? ¿Por qué no estamos haciendo estas acciones que no conllevan grandes esfuerzos ni dinero, sino pudiera conllevar esa parte? El poder, de alguna manera, dar un detalle con alguna persona que establecemos, el hacer una llamada. A veces la pereza no está disfrazada como holgazanería de estar acostado, sino con comodidad, ¿verdad? Y a veces, ¿de verdad que yo puedo llamar a mi tía, a mi abuelo, a llamar a cada persona para ver cómo está? Y aquí viene esa parte que nos saca de la comodidad, el poder tomar acciones. Y algo importante es que algunos de nosotros somos muy propicios para poder accionar en ciertos ámbitos, por así decirle. Tal vez usted, su punto fuerte es la familia, y usted es súper cariñoso con su familia y con todo lo demás, pero tal vez hay otro ámbito, como la salud, como el trabajo, como la profesión, como los ahorros o lo demás, donde usted esté omitiendo hacer cosas, y es la parte donde Dios nos llama a dar frutos y a dar fruto en todos los ámbitos de nuestra vida. A mí me impacta muchísimo lo que esta ni es parábola, es la parte que me impacta más, que en el Evangelio Jesús mira una higuera que no da frutos, y se enoja y la maldice. Y me llama la atención porque no es parábola, no es como quien dice, como la parábola del sembrador, que es una historia, ¿verdad? No, aquí claramente es que Jesús vio una higuera que no estaba dando frutos y la maldice. Y entonces, probablemente nosotros tenemos delante de nosotros, somos la higuera, y alguna de nuestras ramificaciones no está dando frutos, o en general no estamos dando frutos, y entonces eso nos anima a que si no estamos dando frutos por algún motivo que esté en nosotros, que esté en nuestra decisión, que esté en nuestro sacrificio, que esté en nuestra lucha, si la carencia de frutos viene de algo que nosotros podamos hacer, tengamos este proverbio, que lo vuelvo a leer: el perezoso es tan malo como el que destruye cosas. Y saber que si podemos hacer algo y lo estamos omitiendo, es tan mal como destruir eso. Y recordémonos, no con el miedo de que Jesús nos vaya a secar, ¿verdad? Que creo yo que tampoco es vivir con el miedo, al contrario, pero sí como una referencia clara de la sabiduría de Dios. Está en Dios el ser fructíferos, el producir frutos, en los dones que usted le dio, ponerlos al servicio de Dios a través del prójimo, a través de su vida, a través de esa vocación que Dios le ha dado. Entonces, en conclusión, nuestras 3 ideas: 1, no se trata de ti. 2, la arrogancia de no escuchar. Y 3, es bueno el que no te molesta, como paradoja, ¿verdad? Sabiendo que el mensaje clave respecto a ese punto es que el perezoso, el no hacer, es tan malo como el que destruye. Y nuestro reto de sabiduría el día de hoy es tener la conciencia de un pecado de omisión. Tener la conciencia de un pecado de omisión, algo que podemos hacer, que pudiera ser gran cosa, ¿verdad? Como todavía está tiempo de ponerse a estudiar, todavía está tiempo de tomar los hábitos de salud espirituales, ¿verdad? Esas cosas grandes que sin duda alguna van a provocar mucho fruto, pero a veces las pequeñas victorias las hemos reflexionado, ¿verdad? Nos dan grandes resultados, y puede usted implementar algo que ha omitido.
algo que pueda hacer, una ayuda que puede dar, una sonrisa, una llamada, una cita, una visita, algo que pueda tener, que usted esté seguro que el no hacerlo es tan gravoso como destruir. Así que un pecado de omisión o una acción que hemos omitido que podamos llevar a cabo, mejor si terminando, póngame pausa aquí, termine de orar conmigo, póngame pausa y después inmediatamente la ejecuta. Ahí va a tener su primera victoria y con eso vamos a salir de esa actitud del perezoso de no hacer. Oremos juntos para que Dios nos ayude a poder poner en práctica todo esto que hemos reflexionado. Padre Dios Todopoderoso, en esta oportunidad te queremos dar gracias, Señor, porque nos permites estar reunidos el día de hoy a través de este medio, Señor. Sabemos que donde dos o más se reúnen en tu nombre, ahí estás tú, Señor, y juntamente con mis hermanos, Señor, a través de esta plataforma tecnológica, tú permites que nos reunamos, Señor. Yo te quiero dar gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra y de tener conciencia, Señor, de esos engaños que tal vez nuestro propio cuerpo, nuestra propia carne y el mundo nos da. De pensar que el objetivo de estar aquí, Señor, es nuestro propio placer o gusto, Señor. Gracias, Señor, porque hoy tú nos dices claro que no se trata de nosotros, sino se trata de ti, de honrarte a ti a través de todo lo que hacemos, de que a través de cada una de las acciones, cada instante, cada pensamiento, cada palabra, cada obra que podamos hacer, te honre a ti. Y que si así lo hacemos, Señor, esta vida tendrá un gran propósito, Señor. Yo hoy te quiero también poner de manera muy especial, perdón, Señor, si nuestra actitud ha sido arrogante, Señor. Si a la hora de escuchar, de verdad nos dejamos llevar por los afanes de la vida, Señor, nos dejamos llevar por nuestro orgullo, Señor, y no escuchamos a las demás personas. No las escuchamos con el amor, Señor, que tú nos escuchas cada oración, Señor. No las escuchamos con el amor, Señor, que tú nos has mandado, Señor, y nos has instruido y enseñado cómo hacer. Hoy te quiero pedir perdón, que inclusive nos ayudes a escuchar hasta en el momento más tenso que podamos pasar. Aun cuando estemos envueltos en enojo, Señor, aun cuando pueda ser en una discusión, aun cuando pueda ser algo que no sea cómodo, Señor, nos ayudes a escuchar. Que tu Espíritu Santo nos dé tranquilidad para escuchar, para no interrumpir, para entender la posición de las otras personas, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder escuchar atentamente con la mente y con el corazón, interesarnos con las otras personas, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener la sabiduría, Señor, de buscar tener entendimiento de lo que nos expresen las otras personas. Y de manera muy importante, Señor, te pedimos que nos reveles en aquellos puntos donde tal vez nos podamos tachar de perezosos, Señor. Sabiendo, Señor, que esos puntos en donde tal vez estamos teniendo pereza, Señor, luego, Señor, van a terminar en destrucción, Señor. El no hacer nada es tan destructivo, Señor, como derribar las cuestiones, Señor. Tal vez alguno de nosotros, tú le estás hablando para su vida espiritual, su vida mental, Señor, para su vida física, Señor, su vida profesional, su futuro, Señor, el de su familia, Señor. Ayúdanos, Señor, a cada uno de los que estamos aquí a poner en el corazón ese ámbito, Señor, o esos ámbitos donde estamos siendo perezosos, Señor. Y nos da sobre todo el dominio propio que viene de tu Espíritu Santo, Señor, para poder llevarnos en las acciones, Señor. Te damos gracias por este año que nos permites culminar de estas reflexiones en tu palabra. Ayúdanos a perseverar, a permanecer en ti, porque si estamos unidos a la vida, seguramente daremos mucho fruto. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Así que disfrute poder estar juntos en este viaje durante un año y vamos para adelante, que tenemos muchísima sabiduría, muchísimas promesas de Dios y muchísimo para estar en busca de la sabiduría. Hasta la próxima.